Todos nos hemos preguntado sobre aquel que está al mando de la nave cósmica, el que ha formado los mundos y mantiene a las estrellas en sus órbitas, y está al tanto hasta de la muerte de un simple pajarito. ¿Cómo es Dios? ¿Podemos saberlo? ¿Puede alguien saberlo? ¿O será que Dios es un misterio bien guardado que no podemos entender? ¿Cómo adorar y amar y confiar en un misterio, en un extraño que no conocemos? ¿Tienes este dilema? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que estudiemos este maravilloso tema. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, ¿cómo es Dios? Se han dado una cantidad de explicaciones acerca de Dios. Algunas son reales, otras son propaganda. ¿Será que es posible que no te hayan dicho la verdad acerca de Dios? Quizás deberías saberlo. ¿Has notado cuán rápidamente los problemas de la vida se empequeñecen cuando miras las estrellas en una noche clara? Harry Golin escribió una pequeña obra a la que tituló ¿Por qué nunca le grito a una mesera? Él dice, tengo una regla que me prohíbe quejarme en un restaurante. ¿Por qué? Porque él sabe que hay no menos de 4 billones de soles en la Vía Láctea, que es solo una de las galaxias. Y continúa entonces describiendo los números incalculables, las velocidades increíbles, las distancias incomprensibles del desfile cósmico que se desarrolla sobre nuestras cabezas. Entonces recuerda que incluso en el rango de nuestros mayores telescopios hay por lo menos 1 millón de galaxias semejantes a la nuestra, la Vía Láctea, y cuanto más lejos llegan los telescopios dentro del espacio, más grandes son las galaxias. Entonces concluye, cuando piensas en todo esto, te das cuenta que sería una necedad preocuparte porque la mesera te trajo frijoles en vez de lentejas. Sí, el cielo nocturno puede hacer que nuestros problemas parezcan triviales, y nosotros también. Pero ¿qué decir del Dios que está allí guiando todas las estrellas? ¿Cómo es Él? ¿Sabe que estamos aquí? ¿Le importa lo que nos pasa? ¿En qué piensa cuando nos contempla desde lo alto de los cielos? Sea como fuere que la formulemos, que la expresemos o que tratemos de evitarla, esta es la gran pregunta que está en nuestras mentes. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su sentimiento hacia este pequeño planeta pecador? Tom Bramen, en su interesante libro titulado Con 8 alcanza, cuenta que hubo un momento en el que se sintió tan frustrado con sus impredecibles hijos adolescentes que estuvo a punto de abandonar la tarea de ser padre, temporariamente, por supuesto. Ahora nos preguntamos, ¿será que Dios se siente de esa manera también? ¿Está tan cansado de nuestra insensatez, tan harto de nuestra rebelión, tan frustrado por nuestras correrías sin sentido que tiene ganas de renunciar a su tarea? ¿Qué sucedería si uno de estos días se alejara de nosotros y nos dejara girando en el olvido? ¿Y qué si ya lo ha hecho? Sabes, tú y yo necesitamos saberlo, porque ¿cómo podremos confiar en un Dios que no conocemos, en un Dios que es un extraño para nosotros? ¿Cómo podremos enfrentar el futuro sin tener paz en absoluto? Aunque pueda resultar sorprendente, en el libro de Job, que es probablemente el primer libro que se escribió de la Biblia, tenemos lo siguiente. Vamos al capítulo 22, el versículo 21, y nos dice así. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué opinas de esto? La manera de encontrar la paz mental es relacionarnos con Dios sabiendo cómo es Él. Hay millones que buscan desesperadamente la paz mental. Se vuelcan a la astrología, a las religiones orientales, a cualquier cosa y en cualquier parte. Pero si tan solo se relacionaran con Dios, podrían abandonar la búsqueda. Pero tú dices,
Pastor, yo pensaba que no podíamos entender a Dios. ¿No dice la Biblia que las cosas secretas le pertenecen a Él? Oh, sí, así es. Pero leamos este versículo porque dice algo más de lo que acostumbramos a decir o a leer. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Algunas cosas acerca de Dios permanecen en secreto. No podemos comprenderlas. Pero muchas otras cosas han sido reveladas. ¿Será posible que no nos hayamos preocupado por las cosas que son reveladas, las cosas que nos dicen cómo es Dios? ¿Será que hemos rechazado la revelación que contenía información sobre este misterio? Es cierto que muchas cosas de Dios son un misterio, pero ¿sería Dios, si pudiera colocarse a nuestro nivel, si pudiera caber en la pequeña cavidad de nuestros cerebros? Si tú puedes leer un libro de física y entender todo lo que dice, entonces es razonable decir que tu comprensión del tema está a la par con la del físico que lo escribió, ¿correcto? Si pudieras entender a Dios por completo, si pudieras entender todo lo que hay en la Biblia, si nuestras mentes pudieran captarlo todo, ¿sería Dios superior a nosotros? ¿Queremos que Dios nos supere? ¿Podríamos confiar en un Dios que no fuera más sabio que nosotros? ¿No es un poco ridículo que las mentes que Dios ha creado lo pongan en tela de juicio y lo rechacen porque no pueden entenderlo por completo? Escucha, vemos energía en las nubes que albergan los rayos, las llamamos electricidad, pero no la entendemos. Ni siquiera entendemos cómo obtienen su carga eléctrica las nubes. No entendemos cómo funciona la incubación de un huevo de un gorrión. ¿Por qué nos sorprende que muchas cosas acerca de Dios sean un misterio? ¿No es lógico que no podamos entender que Dios haya existido siempre? ¿Que Dios sea 3 personas y una sola persona a la vez? ¿O que el Hijo de Dios haya venido a la tierra y nacido de una virgen? ¿O el amor y la fe conviven con el misterio? Y nuestra razón no tiene que renunciar a su función. Puede arrodillarse en reverencia ante lo que no puede comprender. Necesitamos bajar de nuestros tronos de soberbia y dejar de poner a Dios a un nivel en el que podamos manejarlo. Tú y yo necesitamos dejar de preocuparnos por los misterios y encontrar la paz en lo que la Biblia nos ha revelado acerca de Dios. Bueno, desafortunadamente, lo que Dios nos ha dicho acerca de sí mismo ha sido vedado y oscurecido con términos teológicos que nos intimidan a veces. Palabras como omnipotente, omnisciente y omnipresente e inmutable. Pero ¿sabes algo? Estas palabras no tienen que asustarnos. Si las tradujéramos con nuestros términos simples que pudiésemos entender, nos darían una tremenda paz. Por ejemplo, la palabra omnipotente significa que Dios es todopoderoso, que tiene todo el poder. No hay ningún poder ni grado de poder que Él no posea. Dios lo dijo de una manera más simple cuando habló al profeta Jeremías, y lo encontramos en el capítulo 32 de Jeremías, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y 10 versículos antes nos dice lo siguiente. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Qué palabras que nos traen seguridad. Nada es demasiado difícil para Dios. ¿No te gusta eso? ¿No te trae paz saber que no hay nada que Dios no pueda manejar tanto en el universo como en tu vida personal? Si pudo crear el mundo, debe de estar capacitado para hacerse cargo de todo lo que pueda suceder en tu vida y la mía, ¿no lo crees? Se nos dice que Dios es omnisciente, pero no dejes tampoco que esta palabra te intimide. Solo quiere decir que Dios sabe todas las cosas, conoce todo, incluso lo que está en el futuro. Él dice en Isaías capítulo 46, versículo 9 lo siguiente. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho.
¿No te da paz este versículo, esta promesa? ¿No te da confianza? Dios conoce todo acerca del futuro y si hubiera algo en el futuro que necesitáramos conocer, Él nos lo diría. El profeta Amós dijo lo que está registrado en Amós capítulo 3, versículo 7. Porque nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Y por qué se lo dice a los profetas? Para que puedan decírnoslo a nosotros. Bien, también está la otra palabra que a veces nos llena de un signo de interrogante, la inmutabilidad de Dios. Eso significa que Dios no cambia, que es siempre el mismo, que no puede cambiar para mejor, ya que es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno, y no puede cambiar para peor, porque si lo hiciera, dejaría de ser Dios. Él dice, porque yo Jehová no cambio. Y leemos también en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No es esto maravilloso? ¿Te habías imaginado que esas palabras pomposas encerraban este significado? Dios nunca cambia. No es susceptible a los estados de ánimo. Nunca entra en componendas. No se lo puede coaccionar ni persuadir para que haga algo imprudente. No tenemos que preocuparnos por cómo será el mañana. Decimos que Dios es omnipresente, y eso por supuesto significa que Dios por su Espíritu puede estar en todas partes a la vez. Jesús dijo lo que se registra en San Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te parece? Nunca estaremos solos. Dios estará a nuestro lado cuando lo necesitamos. Aquí Él lo ha prometido y Él siempre cumple lo que promete. No tenemos que anotarnos en la lista de espera. No nos deja esperando porque esté ocupado en otra galaxia, en alguna parte del universo. Nunca caeremos sobre nuestras rodillas en alguna emergencia tan solo para descubrir que tiene 100,000 personas antes que nosotros. Siempre está con nosotros. Nos presta toda su atención, como si fuéramos la única persona que existiera. ¿Puedes entenderlo mejor? Bueno, ni yo puedo entenderlo completamente, pero le agradezco a Dios por ello. Y ahora viene la que parece ser la declaración más simple acerca de Dios. El apóstol Juan lo dice en 3 breves palabras, en 1 San Juan capítulo 4, versículo 8, y tú y yo creo que sabemos este versículo de memoria. Dios es amor. Dios es amor. ¿La más simple? No, en realidad es la más compleja, la más difícil de entender. Juan no dijo, Dios ama. Todas las personas aman a veces. Él no dijo, Dios practica el amor. Muchísimas personas lo hacen a veces. Juan dijo, Dios es amor. Amor en lo absoluto. Tan amoroso que es imposible que haya alguien más amoroso que Él. No hay nadie como Él. ¿Has notado que todos estos atributos de Dios, esas características son absolutas? Absoluto poder, absoluta sabiduría, absoluto amor, tan poderoso que sería imposible tener más poder, tan sabio que sería imposible tener más sabiduría o tener más amor. ¿Entiendes lo que significa? Si tiene el poder absoluto y la sabiduría absoluta y el amor absoluto, entonces tenemos seguridad absoluta cuando confiamos en Él. Por eso el apóstol Pablo escribió lo que registra en Romanos capítulo 8, 28. Qué hermosas palabras. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De qué tenemos miedo? Donde quiera que Dios nos guíe, no importa cuán misterioso nos pueda parecer en ese momento o cuán difícil nos resulta entenderlo, podemos tener la confianza absoluta de su dirección. Dios nunca comete errores. Todo lo que haga por nosotros será lo más amoroso. Y te pregunto, ¿qué más podemos pedir a Dios? Piénsalo de esta manera. Como Dios es amor, quiere que tengamos lo mejor.
Como es absolutamente sabio, sabe qué es lo mejor. Como es todopoderoso, tiene los medios para hacerlo. Dios es amor. Nos llevará toda la eternidad a entender este rasgo de su carácter. Pero se necesita un instante, nada más, para confiar en Él. En un momento se puede descubrir la paz que nos invade cuando comenzamos a conocerlo. Sin embargo, Dios tenía un problema. El hombre, por su rebelión, se había separado de Dios. La relación feliz se había quebrantado. Dios quería restaurarla. Trató de hacerla a través de los siglos, pero ¿cómo podrían los hombres comprender la naturaleza de Dios? Las palabras y los mensajes entregados a los profetas y los ángeles no fueron suficientes. Entonces Dios envió a Jesús para mostrar cómo es Dios. Ese es el motivo de su venida. Verlo caminando de poblado en poblado, sanando a los enfermos. Escucharlo decir a la mujer cuyos acusadores la habían arrastrado ante su presencia: ni yo te condeno, vete y no peques más. O verlo hacer un largo viaje porque sabía que una mujer en una nación extranjera quería que su hija fuese sanada. Verlo alimentar a las personas cuando tenían hambre. Maravillarse con la paciencia que le tenían los hombres cuando todos querían ser el más grande. Estar allí sorprendidos al verlo lavando los pies de uno que estaba a punto de traicionarlo. Verlo orando en el jardín, oprimido por el peso de las culpas del mundo. Verlo cuando era tentado a llamar a legiones de ángeles para que lo socorrieran en un planeta hostil. Verlo terriblemente tentado a descender de la cruz y demostrarles a todos quién era Él. Pero verlo quedar en ella hasta el final, hasta que su obra estuvo consumada, porque se acordó de ti y de mí. Así es Dios. Pero Dios tiene un problema todavía. Tiene un enemigo que está distribuyendo una propaganda falsa, diciendo mentiras acerca de su carácter. Y el enemigo ha tenido muchísimo éxito. Consiguió que las personas en los días de Cristo se confundieran tanto que llegaran a rechazar al Salvador. Los hombres que debían conocer mejor a Dios eran los que menos lo conocían. Entendían la justicia de Dios, pero no sabían nada de su misericordia. Por eso crucificaron a aquel que había venido a salvarlos. Eso es lo que quería el enemigo. Está decidido a hacer que Dios parezca un tirano. Señala el horror de la guerra y el sufrimiento y la violencia y la muerte y dice que Dios es el culpable. Dice que Dios quiere que las personas sean de esa manera. Pero no es verdad. Jesús dijo de su enemigo lo que registra en San Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús fue muy claro en cuanto a esto. Aquí está. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oh, cuán gráficamente describió Jesús al enemigo. ¿Recuerdas tú la historia que contó Jesús acerca de un hombre que sembraba trigo en su campo y las malas hierbas comenzaron a crecer junto al trigo? Sus ayudantes le preguntaron de dónde habían salido esas hierbas. Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Entonces, cuando veas las hierbas malas, cuando veas que un avión se desploma, o veas inundaciones e incendios, huracanes y niños inocentes que mueren de leucemia y todo lo demás, recuerda que un enemigo, el enemigo de Dios, es el responsable. No es Dios, es Satanás, el enemigo, quien trama las penas y la destrucción y quien le echa para colmo la culpa a Dios. Hace algunos años, Anton LaVey, director de la iglesia de Satanás, hizo una declaración extraña e impactante. Él dijo lo siguiente: Satanás es el único que se preocupa por nosotros. Piensa en esto. Satanás es el único que se preocupa. Oh, mira a tu alrededor. Todos esos problemas y pecado y violencia. Todos esos millones que lloran. ¿Por qué? Todas esas penas, todas esas guerras y lágrimas, ¿le preocupan a Satanás? Cuando tú y yo nos paramos embelesados ante una vieja y rústica cruz, vemos quién es el que se ocupa y se preocupa.
¿Es acaso el que instigó a los hombres para que colgaran al Creador en la cruz? ¿Es el que inició a la turba con frenesí demoníaco y los llevó a crucificar a aquel que había venido a salvarlos? Por supuesto que no. El que se ocupa de nosotros es el que murió sin protestar. Es Dios que murió para salvar al hombre culpable. Es Dios que trata de salvar a los que lo llevaron a la cruz, que trata de salvar a los que lo clavaron con los clavos. Es Dios muriendo en tu lugar, en mi lugar. Oh, así es Dios. Es Él quien se preocupa. Presta atención. El sufrimiento de Dios no comenzó ni terminó en la cruz. Desde que el hombre eligió seguir sus propios caminos, Dios ha sentido dolor. Él siente la soledad y distanciamiento más intensamente que nosotros, porque Él es Dios. Porque nos ama como los hombres no son capaces de amar, porque su amor es absoluto. Y siente el dolor con la más intensa preocupación que podríamos sentirlos nosotros. ¿Sabes? Pensamos con egoísmo en el día cuando toda pena termine. Pero ¿qué decir de Dios? Está más dolido que nosotros. Él ansía ese día más que nosotros. Pero tú puedes decir, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no le pone fin a todo esto? Amigo y amiga, lo hará. Tan pronto como el pecado haya llegado a su límite, tan pronto como hayamos comprendido cuán letal es, tan pronto como nos hayamos hartado de este planeta rebelde, cuando estemos tan hartos del pecado, tan disgustados con él, cuando aborrezcamos tanto al pecado que no podamos verlo más, entonces Dios nos otorgará una vida que nunca terminará. Entonces Él podrá saber y nosotros podremos saber y el universo podrá saber que el pecado nunca más volverá a surgir. Mientras tanto, por poco tiempo más, Dios permite que el sufrimiento continúe. Nos envía advertencias, nos envía pequeñas sentencias para que podamos evitar las grandes sentencias que pronto vendrán. Nos llama afuera del peligro, afuera del precipicio, afuera de la muerte segura y se entristece hasta el alma cuando no le respondemos. Así es Dios. Amigo y amiga, ¿entiendes ahora un poco mejor cómo es Dios? Ningún conocimiento es más importante. Ningún otro conocimiento trae tanta paz. Un maestro al final del año escolar, en el examen final, hizo esta pregunta. ¿Qué has aprendido este año que todavía te acompañará dentro de 5 años? Y uno de los estudiantes respondió con una sola palabra, usted. Sabes, un día muy pronto enfrentaremos nuestro examen final y Dios nos preguntará, ¿qué cosas has aprendido que quedará contigo para siempre? Espero que la respuesta de cada uno de nosotros pueda ser, tú, Señor, tú, Señor. ¿Quisieras en este momento inclinar tu rostro en reverencia mientras oramos? Sí, Padre, no anhelamos nada mejor que esto. Estamos impresionados porque los argumentos en favor de Dios son más sólidos de lo que pensábamos. Queremos conocerte mejor. Toca nuestros fríos corazones y haznos mejores hombres y mujeres de lo que somos. Sálvanos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Me alegra decirte que hoy te estamos ofreciendo un obsequio invalorable que de verdad apreciarás. Y te lo ofrecemos porque tenemos la certeza que deseas disfrutar de paz y felicidad verdadera. Se trata de esta hermosa joya de bolsillo titulada El Camino a Cristo, la cual presenta la noble figura de Jesús, no como un personaje muerto de la historia antigua, sino como el Cristo viviente, que sigue realizando milagros, transformando la vida de todos aquellos que lo invocan con fe.
El librito El Camino a Cristo circula en numerosos idiomas y millones de personas, jóvenes y adultas, se han beneficiado con su lectura. En verdad, cuando se lo ha leído una vez, se lo lee de nuevo con mayor interés, porque es una verdadera guía en la vida espiritual que satisface tu anhelo de salvación. El Camino a Cristo es una obra que te pondrá en contacto con el personaje más sublime de todos los tiempos, con el único y supremo Salvador. Por eso, tengo la seguridad que tú también querrás disfrutar de esta obra. El Camino a Cristo revela en forma clara y atractiva los grandes secretos que nos conducen a Jesús y que nos llenan de felicidad, pues sus páginas están empapadas con el amor de Dios. Si vives en los Estados Unidos, pide tu ejemplar gratuito a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica, visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bueno, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será Dios mediante hasta el próximo programa. Después de estudiar este tema, nos preguntamos, ¿no es Dios maravilloso? Cuanto más estudiamos acerca de su amor y su carácter, las fibras más profundas de nuestros corazones son tocados y despiertan en nosotros la sed de conocerle más. Es entonces cuando vamos en camino hacia la vida eterna, la cual consiste en conocer, aceptar y seguir el plan que Dios tiene para cada uno. Es por eso que te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos si te es posible, nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.